Bueno, gloria a Dios. Familia de palabra y profecía, los bendigo. Que la gracia, el amor, la provisión, la guianza de Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo sea con ustedes. Los bendigo. No se rinda. Recuerde lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene poder en Dios. Hable con Él. Hable con Él. Le voy a dar el número del teléfono del Señor para que lo llame. Estamos en la época de la tecnología. Tiene aquí atrás. Es tremendo celular. Jeremías 33:3 dice 018-333. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es para usted. Hable con Dios. La Biblia es para todo ser humano. Ahí encuentra usted la brújula, los planos, las normas, las doctrinas, los estatutos, los decretos y enseñanzas de Cristo y de Dios para su pueblo y para todo el mundo. Y usted está incluido. Léala. Léala. Así que, mi amigo, vamos a ver hoy por qué el Señor Jesucristo purificó 2 veces el templo. Esto está en los 4 evangelios. ¿Por qué el Señor Jesús purificó el templo 2 veces? ¿Sí? Y nuestra base bíblica está en Juan capítulo 2, verso 13 al 17, que dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan capítulo 2 verso 13 al 17. Aquí estamos viendo una faceta de Jesús que casi no se habla, no se quiere. Y ese es el verdadero Jesús, no el Jesús de hoy, un Jesús que mima el pecado, un Jesús lleno de amor, de Jesús que esos viven entre lechos de algodón. Aquí tenemos en Juan capítulo 2, cuando el Señor entró por primera vez, purificó el templo, hizo un azote con las cuerdas y echó fuera todos del templo y a las ovejas, a los bueyes, les derramó el dinero de los cambistas, les tumbó las mesas. Y la gente de hoy, como es sofisticada, piensa que los predicadores no deben batallar con el pecado, no deben hablar del pecado, no deben ser francos, sino consentir a la gente y hacerla sentir bien. Para mí, desde mi punto de vista, eso es criminal. Porque hoy en día se le consiente mucho el pecado a la gente. Se hace de la vista gorda y la gente vive como quiere y piensa que eso está bien. ¿Sí? ¿Tienen frasecita eso? ¿Y en qué lo afecta a usted? Claro que afecta, porque el pecado mío afecta el testimonio de la obra de Dios y de la iglesia. ¿Vale? Entonces, mi amigo, a mucha gente no le gusta lo que Jesús hizo con el templo. No, ese Jesús es violento, ese Jesús es radical. Entonces, mi amigo, no se le olvide que Jesús es el león de Judá. Por eso él golpeó los cambistas, les tumbó las mesas, hizo un azote, les dio juguete a esa gente, ¿sí? Rompió todo eso en pedazos y hubo una conmoción en el templo por el león de Judá, que es nada menos y nada más que Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es un hombre salvaje. No anda con medias tintas, no tiene, sí, eso de ser amable, de dulzura, sí, un pastor lleno de amor. No, él no es un evangélico que sabe verbos y frases y se sabe la estrona al revés y al derecho, no. Él es el león de la tribu de Judá y un león es el león rugiente. ¿Usted sabía que cuando un león ruge en la sabana africana, su rugido se oye a 8 kilómetros de distancia? Un león. Y si Jesús es el león de Judá, cuando él ruge, cuando él habla, tiembla toda la tierra, porque ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. Y toda la gente impía que se resiste a arrepentirse y a seguir a Cristo, cuando estén en el juicio tendrán que arrodillarse
humillarse y confesar entre lágrimas e ira y terror y pavor que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Más bien hágalo ahorita, arrepiéntase y disfrute de las mieles del amor de Cristo. Por eso dice allá en Génesis 49 que Él sus ojos son rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Dice, ¿quién lo despertará? ¿Quién se atreve a despertar un león? Eso es cosa seria. Pero hoy en día la gente evangélica nueva no pueden soportar un Jesús que hable contra el pecado, contra el adulterio, que hable con autoridad, porque les parece radical, fanático. Porque hoy el evangelio lo han castrado. Y quieren es un gentil manso, ¿sí? Un Jesús que es solo amor, solo perdón y misericordia. Que Dios bendice a tu bebé, a tu hijo consentido. Bendice a tu princesa. Manténme en tu regazo. Eso es un desastre. Esa teología es un desastre. Pero Dios no es un Dios débil. Dios no es un evangélico. Dios es el Rey de Reyes, el Jehová de los ejércitos. Dios no es un fundamentalista que se sabe toda la gramática del griego. No. Dios no depende de ustedes para que usted lo administre y lo trate y Él le resuelva todo eso. No, a Dios nadie lo maneja. Dios no está domesticado. Dios es la roca de los siglos, la piedra angular, y todo el que caiga sobre ella será destruido. Entonces, esa suavidad que presentan hoy los líderes y los predicadores del evangelio es un evangelio y un Cristo que no existe. Dios es toda autoridad. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a arrestar allá en el huerto de Semaní? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, le dijeron. Dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, de una vez cayeron todos a tierra. ¿Veis? La autoridad. Habló como un hombre con autoridad. Yo soy, de una vez cayeron a tierra. Entonces, pero ahora no, ahora Jesús es un muñeco que yo lo manejo, lo compro dando ofrendas y diezmos y siembras, y con eso consigo el favor de Dios. Por ejemplo, en 2 Samuel 23:12 dice, entonces se paró en medio de la suerte de la tierra y defendióla e hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran salvación. Entonces, ¿dónde está, oh Dios, dónde está el hombre inteligente con cerebro, con una gran voz para estar como Gedeón contra los filisteos evangélicos, contra los amalecitas evangélicos, contra los jeruseos, contra los jebuseos, contra los anaseos, que están metidos al interior de la iglesia, que destruyen, que son enemigos de la obra de Dios? Iglesias donde le pagan salario al pastor y el pastor tiene que predicar al gusto de ellos y no lo sacan. Y un pastor con 3 y 4 hijos o con hijos en la universidad, sin casa, nada. O lo castigan, le retrasan el salario, o lo echan, o lo suspenden, para que aprenda a ser el pastor que ellos quieren. Esos son los famosos asalariados. Entonces, ojalá que no se permitiera eso en las iglesias, pero entonces, debido a eso, a que tenemos un Jesús bonachón, un Jesús lleno de amor, un Jesús estilo Papá Noel, que yo le mando una carta y Él me trae el regalo que yo quiero. Entonces, hermano, pues yo vuelvo y le digo, el Señor Jesús es el león de Judá. ¿Por qué Él purificó el templo? Porque Él se dio cuenta. Así comenzó Él su ministerio, una lucha contra la clase religiosa, contra los que estaban destruyendo su obra, su propio pueblo. Entonces, y Él le mostró a sus discípulos que la clase religiosa en aquel entonces iba a rechazar, y que efectivamente lo rechazó. Se complotó con el poder político para matarlo. No lo querían como Mesías. Hoy en día la gente no quiere a Jesús sino como Salvador, como proveedor, como sanador, como guardador, pero no lo quieren como Señor. ¿Usted sabe qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa que Él es el que tiene toda la autoridad sobre usted. Toda la autoridad sobre usted, ¿sí? Él es el que manda, no usted. Entonces, ¿qué dice el Salmo 69:9? Cuando Jesús entró al templo, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Entonces, mire lo que dice, lo que pasó cuando
Jesús resucitó entre los muertos. Dice, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Entonces, hermano, Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad. Dios es amor. Usted ve que el Señor muestra su amor porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera ama a Dios a la iglesia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el mundo y aún en la iglesia crean en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna, sean salvos. Hoy hay multitudes de evangélicos que no son salvos. Hoy en el nombre de Jesús los llama a que revisen su vida cristiana, revisen y miren si el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos de Dios o están ahí aparentando. No se engañen, Dios no puede ser burlado. El único que va a perder es usted. Estamos en los últimos tiempos. Entonces Dios está tratando con la iglesia, pero la gente no quiere oír palabras. No, a mí no me gusta ser predicador. Entonces, hermano, allá en Mateo 21, versos 12 y 13 se presenta la segunda purificación. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó, volcó las mesas de los cambiadores, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les decía, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Han convertido en eso. Y esa fue la última presentación del Señor en el templo. Empezó su ministerio purificando por primera vez, y antes de ir a la cruz volvió al templo y volvió y lo purificó. Hoy el Señor quiere purificar su vida, su familia, las iglesias locales, a su iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso mismo, ¿quiénes fueron los que reconocieron a Jesús como Mesías? Los ciegos, los mancos, los cojos, los leprosos. Ahí dice el versículo 14, entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Pero los otros que estaban allá rejardidos, que les volteó las mesas, les dañó el negocio, perdieron la venta del día. ¿Cómo le parece? ¿Qué pérdidas tan terribles tuvieron? Se les dañó el negocio en la iglesia. En lugar de reconocerlo a él como el Mesías y ir a sus pies y pedirle perdón y arrepentirse, no. Se fueron a buscar el liderazgo. ¿Cómo le parece que allá ese Jesús Nazareno llegó y mire todo lo que perdimos? Todo, se volaron las palomas, se escapó el ganado, perdimos la... No, eso nos rompió todo. Eso es Jesús. Hagan algo. Y la decisión fue que matar. Entonces, hermano, pero la gente que había visto sus sanidades, sus milagros, que había escuchado su palabra, que había escuchado el sermón del monte, ellos fueron los que vinieron y lo adoraron, todos los enfermos, y lo sanó en el templo. Dios quiere poner su gloria y su sanidad en los templos, pero si no quieren el Jesús de autoridad, el Jesús que aborrece el pecado, aborrece el adulterio, aborrece los chismes, aborrece la vanidad, el orgullo, el creerse más que los demás. Los jóvenes gritaron adorando Hosana al Hijo de David. Mateo 21, 15. Pero los sacerdotes, los principales, los escribas, toda esa gente se indignaron, furiosos, y rechazaron a Jesús. Y nunca más tuvieron la oportunidad de acercarse a Jesús. ¿Cuántos años lleva usted rechazando a Jesús? ¿Cuántos años lleva usted rechazando el llamado del Señor? ¿Cuántos años lleva usted manipulando supuestamente a Dios, creyendo en un Dios que solamente Dios está para bendecirlo, guardarlo, protegerlo y darle riqueza, bienestar, amor y apapacharlo? Ese Cristo no es el que está en la Biblia. Por eso, no sea que usted esté en la iglesia rechazando como los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los saduceos, rechazando al mismo Señor en la iglesia. Y hoy está pasando lo mismo. La casa del Señor se ha vuelto una cueva de ladrones, puro comercio, todos son intereses económicos, pero la palabra brilla por su ausencia. Hoy en día no se oyen palabras, sermones sobre el infierno, sobre la santidad, sobre la obediencia, sobre el buen testimonio, el guardarse, el de ser un esposo bíblico, una madre bíblica, un joven cristiano bíblico, lleno del Espíritu Santo. No.
Hoy en día es actividades y programas y recochas y saltos y gritos y cámaras de humo, reggaetón y saltería y gritería y los jóvenes en las iglesias tienen 2 y 3 novias o 2 y 3 novios y se pasan del uno al otro y eso, mirando a ver cuál es el varón de Dios. ¿Eso qué es? Entonces, hermano, ¿qué decía la gente? No los sacerdotes, no los escribas y los fariseos. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Eh? Mateo 21:11. Entonces, otro error que cometieron los fariseos y los escribas es que solo vieron a Jesús como el profeta, pero no le dieron la bienvenida como se debía, no lo reconocieron como Mesías, apurado profeta, y no les gustaba cómo predicaba. ¿Qué gritaron y cómo indujeron al pueblo? Crucifícale. ¿Qué les dijo Jesús? En Mateo 21:43. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y se cumplió. Y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿sí? Que es la iglesia gentil redimida con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo elegido lo rechazó. Y hoy está pasando lo mismo en las iglesias. El pueblo elegido, gente que dice ser cristiana, lavada con la sangre de Cristo, vive más ocupada en las cosas del mundo y solamente quieren el Mesías de amor, pero no es Jesús que llama y toma cuentas y controla y que demanda obediencia, santidad, que demanda respeto, que demanda a cada cristiano y a cada congregación que dé buen testimonio, que demanda que los pastores prediquen el evangelio como es, que no haya corrupción al interior de la iglesia con el manejo de los dineros. Pero hoy hay más escándalos adentro que afuera. Y en muchos lugares, ¿usted qué hace, pastor? Un día yo estaba predicando en Villarelis, llegué a evangelizar una casa, Villarelis 2. Llegué, un señor me saludó, le dije, mucho gusto, le quiero obsequiar este volante y hablar un momentico de Dios. Yo soy el pastor Edgardo. Apenas le dije, pastor, o sea que usted es ladrón, así me dijo, entonces pastor, usted es ladrón. Y yo solté la risa y le dije, no señor, yo soy tan ladrón como es usted. Y salió la señora y dijo, respeto, y tuvieron una pelea delante de mí. Pero ¿por qué ese señor me dijo que si yo era ladrón? ¿Por qué? Cría fama y acuéstate a dormir. Después el tipo se calmó, conversamos y todo. Entonces, hermano, pero la palabra de Dios en Mateo 21:43 se cumplió. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y hoy la iglesia no está dando los frutos de él. Una iglesia mundana, rica, que no tiene necesidad de Dios, que se cree santa. Pero el Señor le dice, tú eres un pobre, miserable y desnudo. Se lo está diciendo a la iglesia. Y el Señor en su tiempo le dijo de otra manera a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes y a la clase religiosa, al clero: generación de víboras, sepulcros blanqueados, hacedores de maldad. ¿Iban a querer ese Jesús? No, no querían ese Jesús. Y hoy tampoco quieren ese Jesús que pide santidad, fidelidad, obediencia. Que la gente dé buen testimonio, ¿no? ¿Da usted buen testimonio? Usted dice que es cristiano, da buen testimonio en su trabajo, llega a tiempo, paga sus cuentas, o vive endeudado hasta con gota a gota. La Biblia dice no deba nada a nadie, pero usted puede sacar sus créditos y cosas siempre y cuando haga su presupuesto y vea que puede pagar la cuota para que no lo embarguen y para que no lo esté dando mal testimonio. Pero no, como no, ni conocen la escritura, por eso el Señor le quitó el privilegio de Israel y fue dado el evangelio a los gentiles. Y gloria a Dios por eso. Pero los gentiles también están rechazando el evangelio hoy. Ya no quieren un evangelio santo y puro, ya el evangelio está con levadura. Y Jesús dijo, y fue tajante, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué ha hecho el evangelio de la prosperidad? Despertar la avaricia, el placer y el materialismo en las iglesias. Todo el mundo quiere carro, casa, finca y beca. Pero usted ve estos grandes hombres de Dios, todos andaban a pie, dormían en el monte, y no tenían mochilas toto, ni tenían, eso no existía. Pero ellos no andaban en caballos, ni en carruajes, ni con un séquito limpiándole los pies y atendiéndolos, como hoy en día muchos supuestos siervos de Dios hay que ponerlos en tremendos hoteles. ¿Sí? No es malo que van a un hotel, pero es que exigen.
Y hay que pagarle por lo menos la mitad de la cuota que ellos piden por predicar y llegar a traer la bendición y la unción de Dios y la palabra de esa iglesia. Son comerciantes. El Señor no andaba cobrando, él andaba buscando y salvando al que se había perdido. Por eso, cuando el Señor les dijo eso, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Esas palabras se cumplieron después de Jesús, que él murió y resucitó. En el año 70 después de Cristo vino el general Tito, el romano, y destruyó hasta los cimientos a Jerusalén. Entonces la palabra de Dios se cumple, con Dios no se juega. El Señor está anunciando su venida, están las señales, Mateo 24, 2 Timoteo, Apocalipsis. ¿Qué está haciendo la iglesia? No, pidiendo más plata, viajando más, haciendo templos más lujosos y todo. Bueno, se les olvida que Dios no habita en templos hechos por manos. Él habita en el corazón de aquel que lo ama y lo reconoce como Señor y Salvador. A él no le interesa que su templo tenga aire acondicionado. Si lo tiene no es pecado ni nada. Pero ¿para qué queremos templos con aire acondicionado y equipos sofisticados? Pues gloria a Dios, eso da nivel, da estatus, a vaina. Pero si no hay palabra, no hay santidad, y los que están sentados hay una manada de hipócritas y fariseos, aparentan y tienen cara de piedad. Pero sí, cuando llegan a la iglesia son así. Y cuando salen de la iglesia son así. Entonces, hipócritas. Entonces, ya en el milenio, cuando está en Cristo, Dios sí va a tratar con Israel y toda Israel va a ser salva. Pero mientras tanto, ahorita están esperando al anticristo y son enemigos acérrimos de Jesús. Y la iglesia está cayendo en eso. También un gran, amplísimo sector de la iglesia con tanta apostasía, con tanta doctrina falsa, con tanta mundanalidad, con tanto programa. ¿A qué se dedicaba la iglesia del Nuevo Testamento, o lo conocía la iglesia primitiva? A la oración y al ayuno y a evangelizar por todas partes. Hoy, ¿a qué se dedica la iglesia? A comercializar, a Raimundo de todo el mundo y a pasear por todo el mundo. Hay tours, alquilan ya barcos, aviones, tours a la Tierra Santa. Y la gente va que para conocer, pues ese será el único que van a conocer, porque de resto van para el infierno. Porque mientras usted no tenga a Cristo como Señor, mientras usted no tenga certeza de salvación y viva en santidad lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se va a glorificar? Por eso, mi amigo, Dios va a tratar con usted y estará tratando con la iglesia, y por eso está permitiendo la persecución, para purificar la iglesia antes de que Él venga. Recuerda que Él dijo, y cuando viniera el Señor Jesús, la Escritura dice, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué dice hallará fe en la tierra? Porque el mundo está entrando y entró en plena apostasía. Dentro de no muchos años ya las iglesias y las religiones van a desaparecer, va a haber una sola religión mundial. No le olvide que allá en Abu Dhabi ya el Papa concertó con los musulmanes y los judíos tener 3 templos majestuosos, uno para los musulmanes, uno para los judíos y otro para los cristianos, y un parque central donde van a haber espectáculos religiosos y conferencias y todo, la unión de todas las religiones. No se le olvide que ahorita el 14 de mayo de este año va a haber el pacto educativo, donde van a cambiar totalmente la educación del mundo y van a quitarle los hijos a todo el mundo. Eso están haciendo la política de la rana, yo se les he explicado. Lo ponen a fuego lento y la rana no se sale. Cuando se da cuenta, la rana se murió y no se dio cuenta. Eso están haciendo, llevando poco a poco, paso a paso al mundo a los brazos del anticristo. Y la iglesia está cayendo en eso. Que tenga oído para oír, oiga, que estamos en tiempos peligrosos. Y si usted no cuida su salvación, la puede perder. Usted no crea lo que dice el calvinismo, que una vez salvo para siempre salvo. No, mi amigo, cuida lo que tiene. Y en Apocalipsis dice, aún lo que tienes se te será quitado. Entonces, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Y si usted es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, yo lo llamo con todo el respeto a que se arrepienta y tenga el valor, tenga el carácter de abandonar el mundo e ir a los pies de Cristo y dígale, Señor, yo soy un maldiciente, soy un borracho, soy un incrédulo, soy, como dicen los pelados, una boleta, una liendra. Ten misericordia de mí, el Señor lo hace, pero hable con Dios. Y no esté mirando ni chismoseando a los evangélicos mundanos, van para el infierno por delante de usted.
porque ellos están pisoteando la sangre de Cristo. Pero usted no tiene que ser como ellos, tiene que ser mejor. Nazca de nuevo, clama al Señor por la salvación de su alma, y que la iglesia, Dios trate con ella antes de que venga, porque así como está la iglesia, está mal, re mal. Yo le pregunto, si Cristo viniera ahorita, si usted muriera, le diera un yello y se murió como cristiano, que dice que es de la iglesia tal, de la denominación tal, y saca pecho, ¿se va con el Señor? ¿O usted cree que va a ir con el carnet de la iglesia? Vea, Jesús, yo soy de la iglesia de los puros de los meros. Ridículo, patético, sin santidad, nadie verá al Señor. Yo sé que no le agrada, se molesta, pero estoy diciendo la verdad porque está en juego su alma. Le muestro mis manos a usted delante de esta cámara, y mis manos no están llenas de sangre como la de muchos sí lo está, porque no predican el evangelio. Hasta las manos suyas están llenas de sangre porque usted no predica el evangelio y las almas se pierden, porque usted es amigo del mundo, por lo tanto es enemigo de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y lo reto a que se arrepienta y viva. Lo espero en mi iglesia si quiero oír palabra de Dios y caminar como debe caminar. Bendiciones.